Muy bien, entonces continuamos con nuestro tema, diversidad de ecosistemas y biomas. Y bueno, pues el concepto de ecosistema no debe de ser confundido con el de bioma. Y para esto pues quiero darles la definición de bioma. Y un bioma es un área, perdón, o región geográfica del planeta Tierra que se caracteriza por su clima, topografía y biodiversidad. A diferencia de los ecosistemas, los biomas son considerados unidades geográficas homogéneas. Un mismo bioma puede contener diversos ecosistemas. Entonces, el bioma es ya en conjunto. El ecosistema, recuerden que son grupos de organismos y el bioma quiere decir que es el conjunto de diferentes ecosistemas que están constituidos por diferentes organismos. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de ecosistema que existen y también vamos a ver los tipos de biomas. Ustedes tendrán una actividad ahí en mapas donde van a tener que distinguir en el caso del mapa en el mapa de México, en nuestro país, cuáles son los ecosistemas que existen. Van a tratar pueden buscarlo de ayuda en internet, no se vale copiar la imagen y pegarla, no, ustedes tienen que realizarlo, por eso tienen suficiente tiempo para identificar en el mapa las diferentes ecosistemas que hay en nuestro país. Ojo, no confundirlos con los biomas, y el bioma va a estar ubicado en el mapa mundi que les adjunté para que ustedes puedan ubicar con colores también estos biomas que existen alrededor de nuestro planeta. Obviamente no van a ser exactos, algunos pareciera que están como combinados, pero pueden ahí identificarlos poco a poco, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver los tipos de ecosistema que se clasifican de acuerdo al hábitat en el que se ubican. El primer tipo de ecosistema que tenemos es el ecosistema acuático. Y estos se caracterizan obviamente por la presencia de agua como componente principal y son el tipo de ecosistema más abundante. Constituyen casi el 75% de todos los ecosistemas conocidos. En este grupo pues incluyen los ecosistemas de los océanos y de las aguas continentales dulces o saladas como ríos, lagos y lagunas. ¿Ok? Esos son los componentes del ecosistema acuático. Ahora tenemos el ecosistema terrestre. Bueno, pues el ecosistema terrestre tiene lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua en diversos tipos de relieves, por ejemplo, montañas, planicies, valles, desiertos. Existen entre ellos diferencias importantes de temperatura, concentración de oxígeno y clima, por lo que la biodiversidad de estos ecosistemas es grande y variada. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los bosques, los matorrales, la estepa y los desiertos. También tenemos los ecosistemas mixtos, y estos ecosistemas mixtos son los ecosistemas que se ubican en zonas de intersección de distintos tipos de terrenos, por ejemplo, en los que se combinan el medio acuático y el terrestre. Los ecosistemas mixtos pues también, como los de los acuáticos, se les consideran zonas de transición entre ambos tipos de ecosistemas mencionados, entre el acuático y el terrestre. Los seres vivos que habitan en este tipo de ecosistemas, como los anfibios, pues pasan la mayor parte del tiempo en uno de los dos ecosistemas, pero requieren del otro para reposar, alimentarse o procrear. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los manglares, los esteros y las costas. El siguiente tipo de ecosistema que tenemos serán los ecosistemas microbianos, y como su nombre lo indica, pues son los que están formados por organismos microscópicos que habitan en prácticamente todos los ambientes, tanto acuáticos como terrestres. Ambos tienen microorganismos y bueno, pues entonces son elementos muy importantes. Incluso dentro de los organismos mayores, como en el caso de la flora microbiana intestinal. Los organismos mayores somos los seres humanos, ¿ok? Seremos los mamíferos grandes, que pues tenemos dentro de nuestro interior también distinto tipo de microbios que son y ayudan al funcionamiento de nuestro cuerpo, como la flora intestinal, ¿no? Tenemos también ecosistemas artificiales, y los ecosistemas artificiales son aquellos ecosistemas creados o que han sido intervenidos de una u otra manera por el ser humano. Entonces, por lo cual, pues también se les conoce como ecosistemas antrópicos. ¿Ok? Y algunos ejemplos de estos ecosistemas que son cada vez más comunes en nuestro planeta, pues son los ecosistemas urbanos, los embalses o los ecosistemas agrícolas. ¿Ok?
esas serían básicamente este tipo de, los embalses serían los ecosistemas que son creados cerca del agua o sobre el agua y que permiten también la distribución y el crecimiento. Otro tipo de ecosistema es, o más bien son, los arrecifes coralinos, que son una de las más grandes concentraciones de vida en el fondo submarino y tienen lugar dentro y alrededor de las estructuras coralinas que forman pues una barrera natural. Debido a la abundancia de materia orgánica que vive en ellos, pues numerosas especies de peces, crustáceos y moluscos pequeños pues sirven a su vez de alimento para depredadores. Los corales ayudan, es como la flora del océano, del mar. Y entonces pues ellos también generan oxígeno y generan también alimento y sirven para cubrir, para cuando los peces están poniendo huevecillos, para las fecundaciones, en fin, para todo esto, ¿no? Otro ecosistema son las zonas abismales submarinas. Y estos son ecosistemas extremos de poca presencia animal o nula presencia vegetal, ya que la ausencia de la luz solar pues impide la fotosíntesis y sin fotosíntesis no hay oxígeno, no hay alimentos, no hay vida. Los organismos vivos que allí están pues se adaptan a la enorme presión del agua y a la baja cantidad de nutrientes que son los que están hasta el fondo marino. Por eso se llaman abismales submarinas. Y si ustedes pudieran tener la oportunidad de buscar un mapa del fondo de los abismos marinos, pues se darán cuenta que hay una gran cantidad y también los hay en diferentes tamaños. Así que pues es muy interesante también esto. Otro ecosistema son los ecosistemas polares. Y estos son ecosistemas que se caracterizan por temperaturas muy bajas y poca humedad atmosférica. A pesar de ello, pues poseen un mar rico en plancton y una vida animal adaptada pues a las aguas heladas. Los animales presentan cuerpos peludos y densas capas de grasa, como los osos, como las focas, como los pingüinos. El último ecosistema que veremos serán los ecosistemas ióticos. Y estos tienen lugar dentro y en los márgenes de los ríos, arroyos o manantiales que hay en la superficie terrestre. La vida en ellos pues se adapta al flujo del agua, que arrastra consigo nutrientes, químicos, especies vivientes o agua muy oxigenada en su movimiento. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son los tipos de biomas. Y definir los diferentes tipos de biomas obviamente no es fácil. Existen una multitud de criterios para su clasificación y a lo largo de la historia pues han ido apareciendo distintos métodos para ello, como lo son el sistema Holdridge y Whittaker o el propuesto por el Fondo Mundial de la Naturaleza, aunque en este artículo pues vamos a ver, en este apartado, vamos a ver los principales biomas que se han enseñado de una manera bastante tradicional, ¿no? Entonces el primero, que yo creo que es el que a ustedes estos les van a sonar un poquito más y que por mucho tiempo, incluyéndome, pensé que era lo mismo que ecosistemas y no, biomas, ecosistemas, totalmente diferente. Entonces, bioma, tundra. La tundra pues está situada principalmente en el hemisferio norte, en la franja del círculo polar ártico, y este bioma terrestre se caracteriza por un clima de temperaturas y precipitaciones bajas, con periodos cortos de tiempo favorable. El suelo pues se encuentra en constante permafrost, es decir, congelándose y descongelándose de manera continua, lo que provoca que sea pobre en nutrientes y la flora que habita este bioma pues esté compuesta básicamente por plantas de crecimiento limitado como pastos, musgos y líquenes. En cuanto a la fauna, pues destaca la presencia de mamíferos de gran tamaño y especies migratorias. El segundo bioma que vamos a ver es la taiga. Y este bioma está localizado normalmente en el hemisferio norte, en la franja boreal. El clima que predomina consiste en inviernos muy fríos y veranos muy cortos, con precipitaciones más bien escasas. El hielo solo se congela en invierno, por lo que no es tan pobre en nutrientes y la flora destacable se basa en bosques de árboles de coníferas, como por ejemplo el abeto, y en cuanto a la fauna, pues consiste en especies migratorias y animales que invernan en las estaciones frías como el oso.
¿ok? El tercer bioma que vamos a ver son los bosques ah, caducifolios, ¿ok? Bosques caducifolios. Y este tipo de bioma se localiza en áreas determinadas de Estados Unidos, Europa, China y Sudamérica. El periodo de tiempo favorable es más largo que el de los anteriores, que el de la tundra y la taiga. Y pues el invierno sigue siendo también bastante helado. La peculiaridad de estos bosques es que el suelo está rico en materia orgánica que procede de la descomposición de las hojas caídas en otoño y en el invierno. La flora que compone estos bosques pues se basa en árboles caducifolios, perdón, es decir, que en invierno pierden sus hojas y la fauna pues es muy variada y siguen dándose especies migratorias y animales invernantes. Siguiente bioma es la estepa, praderas y pampas. Estepas, praderas y pampas. Y el mismo bioma pues recibe nombres diferentes dependiendo del continente donde se encuentra. Estepas en Eurasia, que sería Europa, Asia, praderas en Norteamérica y pampas en Sudamérica. Este entorno natural pues se caracteriza por inviernos fríos y veranos calurosos con periodos de sequía. La flora que está adaptada a este bioma muy estacional, pues es decir, reposo invernal, primavera muy activa y déficit hídrico a mitad del verano, es decir, poca lluvia. Por lo tanto, pues está dominado por las gramíneas y las hierbas perennes, es decir, las que no pierden sus hojas. La fauna que habita en este bioma está adaptada a los recursos fluctuantes y también puede ser migratoria. ¿Qué quiere decir? Que en determinadas estaciones del año salen a buscar alimento en otros lugares mucho más favorables. ¿Ok? Después tenemos los bosques mediterráneos y están principalmente situados alrededor del mar Mediterráneo y este tipo de bioma también se observa en California, Chile, Ciudad del Cabo en Sudáfrica y el sudoeste de Australia. El clima típico de estas áreas son inviernos moderados y veranos cálidos con precipitación en invierno y primavera, pero con periodos de sequía estival. Los bosques están formados pues por un único tipo de árbol de hoja perenne, que son los que no pierden su hoja, con resistencia a la sequía, como por ejemplo las encinas, los alcornoques o los robles, junto con arbustos y plantas de sotobosque, que son los que están bajo la sombra de los árboles. Acuérdense que vimos esa estratificación. La fauna que se observa son sobre todo especies forestales, pero no migratorias, aunque algunas sí son invernantes, es decir, que también en el invierno descansan, duermen para estar activos, para disminuir su consumo de alimento y conservar sus energías para el verano. Siguiente bioma es la selva tropical y esta pues está distribuida en Sudamérica, en las Amazonas, en África, en el Congo e Indonesia y destaca pues por la ausencia de estaciones, teniendo una temperatura constante y alta durante el año y precipitaciones abundantes. Este es el bioma con mayor diversidad y complejidad del mundo, donde residen más de 50% de las especies. En la flora pues dominan los árboles gigantes, más de 70 metros de altura, seguido de tipos de plantas, entre ellas enredaderas y palmeras. Y en la fauna abundan los insectos, arácnidos, anfibios, reptiles y aves. Entre los mamíferos más comunes son obviamente los de vida arborícola y los grandes que realizan su vida en el suelo. Esos serían, es decir, vida arborícola son los que viven en los árboles. Tenemos el siguiente bioma que es el desierto y pues estamos un poco más familiarizados en nuestro país y este bioma está distribuido a lo largo del mundo en los lugares de Norteamérica, Sudamérica, África, Asia y Australia y se caracteriza pues por la falta de precipitación y la alta erosión que sufre el suelo por el viento, lo que dificulta la vida. Entonces pueden existir tanto en desiertos cálidos como el Sahara o como fríos como Gobi. Tanto la flora como la fauna que habita estos biomas están adaptados a estas condiciones extremas, aunque esparcida pues también existe un poco de flora y predominan las plantas resistentes a la sequía como las xerófilas, como los cactus, y en cuanto a la fauna pues son comunes los animales pequeños que han desarrollado mecanismos para evitar la pérdida de humedad, como por ejemplo la estrategia de esconderse bajo la tierra durante el día, como algún tipo de arañas, algunos tipos de lagartijas, en fin.
algún tipo de estos animales. Tenemos también los biomas acuáticos y pues en los biomas acuáticos de forma general pues son los que tienen mayor presencia en el mundo porque incluye todos los océanos y en este bioma pues se divide en biomas marinos que son los mares y en biomas dulceacuícolas que son los ríos. Entonces estos básicamente serían todos los biomas y los ecosistemas que tenemos en nuestro entorno. No todos los conocemos, algunos por ahí si han viajado pues han tenido oportunidad de experimentarlos, pero es interesante ver cómo, ahora que hagan los mapas, cómo entre más cerca están de los polos, hay una diferenciación a los que están más cerca del ecuador, que es donde los rayos del sol pegan más directamente, en fin, cómo va haciéndose esta diversidad y el equilibrio que nuestro mundo está alcanzando. Ahora este año, en este tiempo, 2021, hemos visto cómo los cambios tan drásticos que se han vivido por las temperaturas del mar, por el descongelamiento de algún masa polar, en fin, cómo se han modificado. Hemos visto temperaturas exageradas en ambos extremos, súper calientes, súper frías. Entonces, es muy interesante analizar la influencia de todo ese descontrol que ha habido en los ecosistemas, de cómo también ha afectado a la distribución de los biomas, ¿ok? Muy bien, chicos, pues entonces vamos a trabajar con las actividades del mapa de la República Mexicana y del mapa mundi para que ustedes puedan continuar. Pueden buscar un mapa digital y ustedes con Paint o con algún editor pueden colorearlo sin ningún problema, ¿ok? Así que vamos a trabajarlo y con muchísimo gusto, si tienen alguna duda, estoy para servirles. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.